¡Uy! Bienvenidos a este episodio nuevecito de paquete de sus Caguaches Aventuras. Aquí estamos listos para hacer la narración más amena de su canal favorito de motovlog. Así con esta música que está un poquito media tenebrosa, ¿verdad? ¿Qué nos tendrá preparados hoy? El día de hoy. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡El diablo! Ay, perdón, se me estaba saliendo el diablo aquí. Bueno, amigos, bienvenidos a otro episodio más de sus Caguaches Aventuras. Después de varios días de ausencia, de júbilo, de emociones encontradas, de sentimientos, aquí estamos de regreso. Justo para cruzar el puente que ya hemos cruzado en otras ocasiones, que es el puente San Rafael. El día de hoy vamos a revisitar uno de los lugares que ya habíamos ido. Pero cuando fuimos estábamos bien verdes en todos los sentidos. Estábamos verdes en cómo manejábamos, seguíamos como medios nerviosos, estábamos medios tiesos y la chingada. Y ahorita seguimos iguales de pendejos, pero un poquito más alertas. No alertas, siempre estamos alertas, pero más confiados es la palabra. Entonces lo que vamos a visitar ahorita es la cárcel de San Quintín. San Quintín que pues más que nada es una cárcel de máxima seguridad. Ahí están los criminales más peligrosos de aquí del norte de California, ¿verdad? Y pues este episodio va a ser un poco como, pues también oscuro, enigmático. Vamos a tratar un tema, una teoría de la conspiración que justo tiene que ver con esa línea que se está dibujando allá arriba, lo que mucha gente conoce como chemtrails, ¿verdad? Que son esas estelas que va dejando ese avión. ¿Son las líneas de humo? Y que hay muchas teorías de la conspiración al respecto, ¿verdad? Pero la más general y la que saca más miedito que dice la gente es que esos gases que va dejando esa aeronave, pues es droga. Es droga para el ser humano. Son residuos tóxicos que causan enfermedades como el cáncer, como insuficiencia renal y también pues hace que a los muchachos no se les pare el pito, ¿verdad? También. Entonces esos chemtrails o esas estelas de humo que va dejando, ¿Estela Prieto o Estela también Ramos? dicen, hay otra teoría de conspiración, que las utilizan para controlar el clima. Ah, eso sí, yo te creo también. Y eso yo sí creo un poco más en eso. Les voy a explicar por qué. Y lo vamos a comprobar. Después de que ese avión está dibujando esa línea, están viendo que la línea se hace gordita, ¿verdad? La estela se va haciendo gordita hasta quedar como estas de acá, las más grandes. Ya después de un tiempo se hacen todavía más grandes y se empiezan a hacer nubes. Se empiezan a transformar. Aquí como quien dice están trazando X. Se hacen negras. Si ven X de nubes. Como el mal. Entonces, si se fijan, ya se está coloreando un poco más el escenario acá de las nubes. Y pues da la casualidad que en el pronóstico del clima mañana hay probable lluvia. Mira qué casualidad. Y entonces dices, oh my god, ¿cómo es posible? Si ahorita está todo muy clarito, ¿verdad? Ahí se empiezan a amarrar. Pues amigos, los cabos, sueltos. yo casi creo y lo he comprobado en otras ocasiones que es por eso. Es el gobierno. Esta lluvia del día de mañana fue orquestada y fue planeada por los poderes supremos del gobierno estadounidense y del poder mundial, o de la orden mundial, Yo ¿verdad? estoy seguro que sí. Ándale, hasta parecen dragones que se están esparciendo, mira. Eso es maldad del ser humano queriendo chingar al otro humano, ¿verdad? Mientras gozamos de esta bonita vista, de este puente majestuoso. Digo, ya habíamos visitado antes, pero traíamos solo la GoPro y estábamos todos tiesos así, todos nerviosos. Ay, estamos cruzando puente. Está bien alto y tengo miedo. Y vamos a seguir. ¡Vámonos! Ahí pueden ver más de cerca la cárcel. ¡Mira, una gaviota! Ah, qué bonito ese pájaro, ¿verdad? Ese es un pájaro blanco. Qué bonito está el clima, ¿verdad? Ahorita, pero ándale, mira, al otro día, ¿ves lo que dijimos, mira? Negrurón. ¡Agua, ahí viene la lluvia! Miren, este es un día después de cuando grabamos el video. Tenía razón, mira. Impresionante. Y aquí se pueden dar cuenta cómo ya las nubes Increíble. están repletas de agua. No lo puedo creer. Y hay pronóstico que en un par de horas va a empezar a llover. Ahorita son las 12 del mediodía. Se está torciendo. Más o menos la hora en que ayer estuvimos cruzando ahí el puente.
Entonces se comprueba la teoría de que el clima está controlado por el orden mundial. Así El es, gobierno zariguto. estadounidense Te vamos a tiene chingar. planes macabros. Con Y esta lluvia está llena de enfermedades tóxicas. Sí. ¡Maldad! ¡Enfermedades! ¡Van a caer sapos y ranas! ¡Maldad! ¡Destrucción! ¡Ah! ¡Me estoy volviendo loco! Ayúdenme, por favor, háblenle a mi mamá. ¡Ya no quiero ser así! Disculpa. Ojalá que la lluvia limpie todos mis pecados y sea un hombre nuevo, novedoso, al día siguiente. Ya, qué bonitas están esas tomas, mano. Miren, justo arriba de nosotros está la línea esa que ya se está haciendo más gorda, la que veníamos siguiendo. Gorda también, bájala a los Y aquí este es el tamales, camino que ya habíamos venido. a pozole. Está justo antes de la cárcel de San Quintín. Que contamos esa historia de cuando tocó aquí Metallica, ¿verdad? Estaba yo confundillo que aquí había tocado también Johnny Cash, pero no, me equivoqué. La cárcel donde él tocó es la de Folsom. ¡Claro que no, amiguito! Esa está en No otro te lado. equivocas. Y esta es la playita que llegamos Johnny aquí abajo Cash la otra vez. también tocó ahí, de hecho hasta tiene esa canción, mira, se llama San San Quentin, Quentin. I hate every inch of Estamos en you. lo correcto, amigo. Por eso te disculpo, te perdono. Y te echo Esta es la entrada ánimo, de la vamos. cárcel. La otra vez no la alcanzamos a ver bien porque nomás pasamos y como que teníamos un poquito de miedito, ¿verdad? Que decía, ay, no te vayan a regañar, ¿verdad? Voy a ir al estacionamiento de empleados, de visitantes. Te va a agarrar el A ver ice si y ya te de va a ahí no hay mandar otro por filtro que andar me digan metiéndote ahí. que no pueda ¡Hola, pasar, pinche ¿verdad? mojarra! Aquí a lo Vamos a mejor cárcel de una vez. puedes tener una mejor vista de la Te vamos a cárcel. agarrar por robarte el corazón de todos nosotros. Como siempre, metiéndote en problemas, ¿no? Ay, qué lindo. A ver si tenemos una mejor vista de la cárcel. Se mete y se mete y se mete. El problema. Mira qué bonito está aquí. Mira esta entrada. Qué bonita es A la playa, a la bahía. Me dan ganas de echarme ahí Una pequeña playita que entra. y unos camarones. Imagino cuando sube la marea llega hasta acá. La primavera ya llegó. La primavera ya está aquí. Es una cárcel vieja. No sé qué tan vieja, pero es vieja, ¿verdad? Hasta parece castillo esa. Vamos a dar una vuelta del otro lado para ver si tenemos una mejor vista. Miren, esta es la otra entrada de la cárcel. Voy a ver si puedo lanzar el dron desde este parquecito que está aquí. Si nos escondemos y lo aventamos desde un lugar secreto, ¿va? Ok, miren, ahí dejamos la moto. Vamos a caminar aquí. Qué bello sendero. Ilumina Aquí hay tus un pasos pequeño caminando. Laguito. Estanque de agua, ¿no? Pond se llama Hay en muchos inglés. pescados, man. Y están Hay cayendo muchos como las peces. esporas. Les digo, es la primavera, entonces esto ya es para que florezcan. Son las esporas que hace que se sigue floreciendo Qué bello. el umbral de Bellísimo. cositas, ¿verdad? Parece nieve, copitos de Mira, nieve, mira. pero no hay Pequeño nieve. sendero por aquí. ¡Agua, te va a salir un tigre! Acuérdate, siempre hay tigres ahí. Hay puercoespines y hay Oh, está perfecto este lugar. hay ¿cómo se llama eso? Te va a salir un Por ahí unas ropas. ¿cómo se llama el de timón y pumba? ¡Un jabalí! Ahí sale el jabalí. ¿Estará alguien? ¡Vamos! Uno de la macoa. Ay, Te va a caer un coco de ahí arriba. ¡Un chambo! Ah, no, un cocodrilo puede ser también. se siente algo tétrico. ¡Una rata! ¡Lotería! No sé qué habrá pasado ¡Un venado! con los rastros de esas personas. Mejor se metieron a bañar, ¿no? Alguien que haya venido. Se quitaron la ropita y se echaron un Tienen como chapuzón. guantecitos de
de niño. No, si está enigmático. ¿Qué habrá pasado? Vamos a ir a otro lado. A lo mejor eso era A ver si con la moto podemos ¿verdad? encontrar un lugar mejor. Ok, bye. Bye. Bueno, esa de allá atrás es la estación del ferry. ¿El Te ferry? decía, ya vamos como El de ferry. regreso. Aquí está enfrente la cárcel y ya luego el puente. Allá enfrente es donde está la caseta que les digo de la otra entrada. Creo que ahí nomás entran los trabajadores y no hay visitantes para allá. A ver si no nos metemos en problemas porque Tú hay un siempre. mapa aéreo donde te dicen si sí puedes o no despegar tu Está delimitado por la Federal tu dron. Aviation Association. Tu récord de vuelo se queda guardado y si en algún momento sobrevolaste un área ilegal, aún por tus huevos, te pueden buscar. Ahí queda todo registrado, todo. Y ahora directo para México. Entonces está pesado. Ándale, amigo. Sexy. Desnúdate. Quítate la truza. Bueno, pues ahí atrás es donde estaba la cárcel. Ahorita vamos a cruzar el puente otra vez, pero por abajo. Entonces, este episodio hubo drama, hubo teorías de la conspiración, hubo alegría, hubo puentes. Muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos la próxima. Y recuerden comer popo. Y los quiero mucho y los quiero ver triunfar, ¿ok? Un abrazo a todo mundo.